Ya recién me dio la opción compartir el tutor, ya no importa. El día de hoy, este día es nuestra última semana, entonces vamos a empezar con un mensaje para todos ustedes. Parece que esta es nuestra última semana y espero que les vaya bien durante la vida, ¿eh? Pero todavía tenemos la siguiente clase, la última. Entonces, a ver, vamos a activar audio. No hemos activado el audio. ¡Pum! A ver, activar el audio. Ya, activamos el audio. Y se ve acá el mejor consejo para ti, joven. ¿Se ve en pantalla? Y si sos joven, ¿Se oye el audio? ¿Me confirman? ¿Se oye el audio? Sí, profesor. Ok. tienes que saber esto. La vida se te escapa y se te va minuto a minuto. Y no puedes ir al supermercado y comprar vida. Entonces lucha por vivirla, por darle contenido a la vida. La diferencia de la vida humana a las otras formas de vida es que tú le puedes dar hasta cierto punto una orientación a tu vida. Tú puedes, en términos relativos, ser autor del camino de tu propia vida. No eres como un vegetal que vive porque naciste. Después de haber nacido puedes dar un contenido, o no. O puedes enajenar tu vida que te la compre el mercado. Y te pasas toda la vida pagando tarjeta y comprando cacharros. Y le das para adelante y al final después estás como un viejo como yo. Todo lleno de reumatismo, te pegaste. ¿Y qué hiciste en este mundo? Pero si tuviste un sueño y peleaste por una esperanza e intentaste transmitirle a los que quedan, tal vez quede un pequeño aliento rodando en las colinas, en los mares. Un pálido recuerdo que vale más que un monumento, que un libro, que un himno, que una poesía. Esperanza humana que se va realizando en las nuevas generaciones. Compañero, nada vale más que la vida. Luchen por la felicidad. Y la felicidad es darle contenido a la vida y rumbo a la vida y no dejarte que te la roben. Y para eso no hay receta. Está acá, en la conciencia. Usas la maravillosa oportunidad de haber nacido casi milagroso. Por lo demás, un segundo consejo a los jóvenes. Lo imposible cuesta un poco más. Y derrotados son solo aquellos que bajan los brazos y se entregan. La vida te puede dar 1000 tropezones en todos los órdenes, en el amor, en el trabajo, en la aventura de lo que estás pensando, en los sueños que pensás concretar. Pero una y 1000 veces estás hecho con fuerza para volverte a levantar y volver a empezar, porque lo importante es el camino. No hay una meta, no hay un arco de triunfo, no hay un paraíso que nos recibe, no hay odaliscas que te van a recibir porque muriste en la guerra, no. La quedaste y punto. No, lo que hay es otra cosa. Es la hermosura de vivir al tope, de querer la vida en cualquier circunstancia y luchar por ella e intentar transmitirla. Porque la vida no es solo recibir, es antes que nada dar algo de lo que tenemos y por jodido que estés, siempre tenés algo para darle a los demás.
Ok, después de esta reflexión, vamos a continuar. A ver. Se ve en pantalla la práctica. Se ve en pantalla la diapositiva de la práctica. Pregunta para todos. ¿Se ve? Sí, profesor. Ok, gracias. Entonces, el día de hoy, miren, vamos a ver, generalmente cuando hablamos de química orgánica, ¿qué decimos? Química orgánica es parte de la química que se encarga del estudio de los compuestos que están constituidos por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, los elementos organógenos. En los hidrocarburos son aquellos compuestos que están constituidos por hidrógeno y carbono. Entonces acá tenemos en los hidrocarburos tenemos a los hidrocarburos saturados. ¿Quiénes son los hidrocarburos saturados? Son aquellos que tienen enlace simple. Están los alcanos y los cicloalcanos. En los insaturados, ¿quiénes están en los hidrocarburos insaturados? Están los alquenos, los alquinos, también los cicloalquenos y los cicloalquinos. Luego tenemos en el cuarto grupo, ¿qué tenemos en el cuarto grupo? En el cuarto grupo tenemos a los aromáticos. Los hidrocarburos. ¿Cuál es su principal componente? El benceno. Entonces, en esta práctica vamos a desarrollar estos puntos. Vamos a desarrollar estos puntos en esta parte. Miren, generalmente a veces cambiar esto y vamos a resumir todo esto de acuerdo a un video que tengo grabado y luego vamos resumiendo algunas preguntas. Vamos resolviendo algunas preguntas. A ver, vamos a ver acá. Vean. Mm, 2022 es. A ver, me verifican si se oye el audio. Es ya estar cambiándolos a ver, vamos a ver acá. ¿Se abrió o no se abrió? A ver, vamos a ver acá. Hemos ya acá ¿Me verifican si se oye o no se oye el audio? Vamos a trabajar en Química Orgánica 2. Vamos a hacer un repaso general de toda la nomenclatura de todos los compuestos orgánicos. Primero empezamos con hidrocarburos, luego seguimos con compuestos oxigenados, compuestos nitrogenados y si podemos hacemos compuestos heterocíclicos. Entonces, el día de hoy vamos a empezar con la nomenclatura de los alcanos. ¿Qué son los alcanos? Son hidrocarburos saturados de enlace simple, de cadena lineal o ramificada. El enlace simple, ¿qué tipo de enlace es? Es un enlace sigma. ¿Qué hibridación tiene? Tiene una hibridación. ¿Qué hibridación? sp3. Tetragonal. Fórmula global de los alcanos. ¿Cuál es? CnH2n más 2.
N. ¿Qué es N? El número de carbonos. N es igual al número de carbonos. Entonces, si N es igual al número de carbonos, empezamos la nomenclatura. ¿Qué es la nomenclatura? Es la forma como se nombran a los compuestos. Entonces, ¿qué decimos? A la raíz griego-latina, a la raíz griega o latina, ¿correspondiente a quién? A la cadena carbonada más larga. ¿Qué se le adiciona? Se le adiciona el sufijo ano. Se le adiciona el sufijo ano. Entonces, debemos de saber de memoria las 10 primeras raíces griegas o latinas correspondiente al número de carbonos. Un carbono. Me. 2 carbonos. 3 carbonos. Pro. 4 carbonos. 5 carbonos. P. 6 carbonos. 7 carbonos. 8 carbonos. 9 carbonos. 10 carbonos. D. Saber estas 10 primeras raíces griegas o latinas correspondiente al número de carbonos de la cadena nos va a facilitar saber la nomenclatura de los alcanos. La nomenclatura de los alcanos es importante porque a través de ellos se va a través de la nomenclatura de los alcanos se derivan todas las demás nomenclaturas. Las demás nomenclaturas. Entonces, empezamos ¿con quién? Con los alcanos normales. ¿Cuáles son los alcanos normales? Entonces, el número de carbonos lo ponemos ahí. Lo hago. Número de carbonos. En los alcanos normales, si nosotros nos guiamos de esta fórmula, tenemos el primer alcano normal, el segundo alcano normal, el tercer alcano normal, carbono 4, 2 por 4, 8, y 2, 10. Raíz griego-latina correspondiente al número de carbonos 1, me. Raíz griego-latina correspondiente al número de carbonos 2, e. Raíz griego-latina correspondiente al número de carbonos 3, pro. Raíz griego-latina correspondiente al número de carbonos 4, but. Al que se le adiciona ¿qué? El sufijo ano. Ahí tenemos el metano, el etano, el propano y el butano. A partir de estos alcanos normales, ¿qué vamos a tener? Los radicales alquílicos. ¿Qué son los radicales alquílicos? Se les denota con R. Y su, ¿sí? Definición de radicales alquílicos. Dice, los radicales alquílicos se derivan de un alcano normal. Fórmula de un alcano normal. CnH2n más 2. Se derivan de un alcano normal que resulta de eliminar en un alcano normal un átomo de hidrógeno. Entonces, nosotros tenemos que carbonos N, hidrógeno, 2N más 2.
menos 1 más 1. Acá tenemos el radical alquílico. ¿Qué tenemos ahora? La nomenclatura de los radicales. Los radicales alquílicos se nombran sustituyendo la terminación ano por quién? Por el sufijo -il y el sufijo -ilo. ¿Cuándo se utiliza el sufijo -il? Cuando está como radical sustituyente. Hilo cuando está como este. A ver acá. El metano, ¿cuántos hidrógenos tiene? 4. Menos 1, 3. El etano, ¿cuántos hidrógenos tiene? 6. ¿Cuántos hidrógenos tiene? 6. Menos 1, 5. Y suelto. El propano, ¿cuántos hidrógenos tiene? Menos 1, 7. El butano, ¿cuántos hidrógenos tiene? 10. Menos 1, 9. Raíz griego latina correspondiente al número de carbonos 1, met. Raíz griego latina correspondiente al número de carbonos 2, et. Raíz griego latina correspondiente al número de carbonos 3, pro. Raíz griego latina correspondiente al número de carbonos 4, bu. Este radical, ¿cómo se va a denominar? Radical metil o radical metil. Radical etil o el radical etil. Radical propil o radical propil. Radical butil o radical butil. Aparte de estos radicales, ¿qué tenemos? Tenemos lo que se denomina los otros radicales. ¿Cuáles son los otros radicales? Primero tenemos los radicales derivados ¿de quién? De los halógenos. Entonces, acá tenemos el radical cloro, el radical flúor, el radical bromo, el radical iodo. El radical cloro, flúor, bromo y iodo. ¿Qué otros radicales tenemos? Los radicales funcionales. ¿Cuáles son los radicales funcionales? ¿Cómo se va a denominar? Es el radical hidroxi, el radical ciano, el radical amino y el radical nitro. Tenemos acá el radical hidroxi, el radical ciano, el radical amino y el radical nitro. Luego, ¿qué radical más común tenemos? Este radical. ¿Cuántos carbonos tenemos? 2. Raíz griego-latina correspondiente a carbonos 2. En, debido al doble enlace. Y terminación I, porque está con forma de radical. Este es el radical etenil. El radical etenil, ¿qué nombre común tiene? ¿Qué nombre común? Vinil. El nombre común de vinil. A ver, veamos acá. ¿Cómo se va a denominar
¿Cómo se van a denominar estos hidrocarburos? Para poder nombrar a los hidrocarburos, ¿qué dice? Se elige la cadena más larga. Esta es mi cadena más larga. ¿Qué tenemos? 1, 2, 3, 4. Esta estructura también es la estructura topológica de este hidrocarburo. ¿Cuánto tenemos? 1, 2, 3 y 4. ¿Cómo se llama al alcano de 4 carbonos? Butano. Este es el butano. Miren, si nosotros, ¿qué tenemos? Si nosotros tenemos un hidrocarburo, en este caso el alcano, de cadena ramificada, ¿qué nos dice la regla? Se elige la cadena más larga. Una vez que hemos elegido la cadena más larga, ¿las ramificaciones en qué se convierten? Las ramificaciones se convierten en radicales sustituyentes. Las demás ramificaciones se convierten en radicales sustituyentes. Dice, se elige la cadena más larga y se empieza a enumerar por cualquiera de los extremos donde se tenga la sustitución más cercana. ¿De dónde empezamos a enumerar? ¿De izquierda a derecha o de derecha a izquierda? De derecha a izquierda. Entonces, mi numeración válida, ¿cuál va a ser? 1, 2, en 2 tengo 2 radicales sustituyentes, 3, 4 y 5. ¿Qué decimos acá? Primero, ¿cuántos radicales hay en el carbono 2? 2,2. En otro radical sustituyente de igual especie, 4. Raíz griega o latina, sufijo, prefijo de 3, tri. ¿Qué tipo de radicales? Trimetil. Alcano de 5 carbonos, pentano. Entonces, este compuesto es el 2,4 trimetilpentano. A eso se refiere cuando nosotros hablamos de la nomenclatura de hidrocarburos. En este caso de los alcanos. Hay otra nomenclatura común. ¿Qué tipo? Primero. Ok, esto es la nomenclatura de los alcanos. Ahora vamos a ver la nomenclatura de los alquenos y alquinos. Se oye primero se ve la pantalla, se oye el audio, a ver. ¿Se oye el audio? No, profesor. No se ¿Se oye el escucha, audio? profesor. ¿Se oye el audio? No, profesor, no se escucha. Ok. A los alquenos. ¿Se oye el audio? Los alquenos son hidrocarburos insaturados de cadena lineal o ramificada en cuya estructura hay 2 o más dobles enlaces. El doble enlace, ¿por qué está constituido? Por un enlace sigma y un enlace pi. Hibridación SP sub 2. Fórmula global de los alquenos, CnH2n, donde n es igual al número de
carbonos, donde N es igual al número de carbonos. Nomenclatura. Uno, ¿qué nos dice? Los alquenos se nombran de igual forma que los alcanos, con la diferencia de que se sustituye la terminación ano ¿por qué sufijo? Por el sufijo e. Además, se indica la posición del doble enlace. Ahora, tenemos que tener en cuenta que hay una prioridad. ¿Quién tiene prioridad? El doble enlace tiene prioridad al radical sustituyente. El doble enlace tiene prioridad al radical sustituyente. A ver, veamos algunos ejemplos. Veamos algunos ejemplos. El primer compuesto, ¿cuántos carbonos tiene? 2. ¿Cómo se va a denominar? Eteno. Al eteno también se le conoce con el nombre común de etileno. Por eso los compuestos, los alquenos también se le conocen con el nombre de compuestos etilénicos. Miren acá, elijo mi cadena más larga. Esa es mi cadena más larga. ¿De dónde empiezo a numerar? ¿De izquierda a derecha o de derecha a izquierda? De derecha, porque tiene prioridad. ¿Quién tiene prioridad? El doble enlace. Entonces, empezamos de izquierda a derecha. 1. En el carbono 1 tengo mi doble enlace. 2, 3, 4. ¿Cómo se enumeran los radicales sustituyentes? En orden alfabético. En orden alfabético. ¿Quién va primero? ¿El radical metil o el cloro? Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué decimos? 2 cloro, 3 metil. ¿En qué carbono está mi doble enlace? 1 buteno. La otra forma de nombrar, ¿cuál es? 2 cloro, 3 metil. Raíz griego-latina correspondiente al número de carbonos 4. Bu. ¿En qué carbono está mi doble enlace? 1 E. A eso se refiere cuando hablamos de los alquenos. Luego seguimos con los alquinos. Los alquinos son hidrocarburos insaturados de cadena lineal o ramificada, en cuya estructura hay uno o más triples enlaces. El triple enlace está compuesto de un enlace sigma y 2 enlaces pi. Hibridación SP. La hibridación SP es lineal. SP sub 2 es trigonal. Entonces, fórmula global. ¿Cuál es la fórmula? CN H2N menos 2. H2N menos 2. Hidrógeno. Donde N es igual al número de carbonos. Donde N es igual al número de carbonos.
Nomenclatura. Uno. Dice, los alquinos se nombran de igual forma que los alcanos, con la diferencia de que se sustituye la terminación ano por el sufijo. ¿Qué sufijo? Ino. Además, se indica la posición del triple enlace. Tenemos lo que se denomina la prioridad. En la prioridad, el doble y el triple enlace tienen igual prioridad. El doble y el triple enlace tienen la misma prioridad respecto a quién? Al radical sustituyente. El doble enlace es el que lleva la cadena carbonada más larga. El doble enlace es el que lleva la cadena carbonada más larga. A ver, veamos acá. ¿Cómo se va a denominar ese compuesto? Primero, elegimos la cadena más larga. ¿Cuál es mi cadena más larga? Esa es mi cadena más larga. ¿De dónde empiezo a enumerar? ¿De izquierda a derecha o de derecha a izquierda? De derecha a izquierda. Entonces tenemos 1, 2. En el carbono 2, triple enlace. 3, 4 y 5. ¿Cómo se va a denominar este compuesto? 4-cloro. ¿Qué tengo? ¿En qué carbono? 2. Raíz griego latina correspondiente al número de carbono 5. Pentino. También, ¿cómo se va a denominar? 4-cloro, 2 y. A ver, vamos a ver acá. ¿Cómo se va a denominar este compuesto? Ya, acá tenemos este compuesto. Listo. Elegimos mi cadena más larga. ¿Cuál es mi cadena más larga? Esta es mi cadena más larga. ¿De acuerdo? Ahora, ¿de dónde empiezo a enumerar? ¿De izquierda a derecha o de derecha a izquierda? De derecha. De derecha a izquierda. Entonces acá tenemos en 1 mi triple enlace, 2, 3, 4, doble enlace, 5 y 6. ¿Cómo se va a denominar ese hidrocarburo? ¿Qué tengo? Radical amino y radical metilo. ¿Quién va primero? Amino. ¿Qué decimos? 4 amino. 3,3 dimetil. 3,3, gracias. Dimetil. ¿Qué más? 4 hexeno. Ahí sí. 4 hexeno. 4 hexeno. ¿Qué tengo? 1 hino.
¿Sí? Ahora, ¿cómo se denomina de la nomenclatura actual? 4-amino. 3,3 dimetil. 3,3 dimetil. Ex. Raíz griega latina correspondiente al número de carbonos ex. 4-eno. 1-i. A eso se refiere cuando hablamos de los alquilos. Ahora vamos a ver los hidrocarburos aromáticos. ¿Cuáles son los hidrocarburos? Los hidrocarburos aromáticos. Los hidrocarburos aromáticos son aquellos derivados de benceno. Fórmula global del benceno. Claro, entonces, el benceno tiene la siguiente estructura. ¿Cuál es la característica del benceno? La característica del benceno es que se tiene que 3 dobles enlaces móviles. Por eso la estructura del benceno es estable. Degradar el benceno es sumamente... Miren, este doble enlace salta para acá, este para acá y este para acá. Entonces, este salta para acá, este para acá y este doble enlace salta. Entonces, están en un constante equilibrio. Entonces, la molécula de benceno, ¿quién la propuso? El químico orgánico Kekulé. Entonces, acá tenemos, esta sería la fórmula del benceno. Fórmula global del benceno, carbono 6 e hidrógeno 6. ¿Cuál es su radical? Si le quitamos un hidrógeno, entonces acá vamos a tener, si le quitamos un hidrógeno, ¿qué vamos a tener? Un radical. Si tenemos el carbono 6, hidrógeno 5. Haga también. En el caso del benceno, ¿cómo se va a denominar? El radical fenil o el radical fenil. Cumple para esta estructura y también para esta estructura. Nombres comunes de los derivados, ¿sí?, del benceno. ¿Cómo se llama este compuesto? Este radical, ¿cómo se va a denominar? Metilbenceno. Al metilbenceno, ¿con qué otro nombre se le conoce? Tolueno. Luego, ¿cómo se va a llamar este compuesto? Hidroxibenceno. Al hidroxibenceno, ¿con qué otro nombre se le conoce? Fenol. Acá, este compuesto, ¿cómo se va a denominar este compuesto? ¿Cómo se va a denominar? Aminobenceno. El aminobenceno, ¿qué otro nombre común tiene? Anilina. Luego tenemos acá este otro compuesto. ¿Cómo se va a denominar? Carboxibenceno. El carboxibenceno. ¿Qué otro nombre tiene? Ácido. ¿Qué ácido? Fenilmetanoico. El ácido fenilmetanoico.
Aparte del ácido fenilmetanoico, ¿qué otro nombre tiene? Ácido. ¿Qué ácido? Benzoico. Esos son los derivados monosustituidos del benceno. ¿Sí? Miren, acá tenemos el ácido benzoico, el fenol, sí, este es el fenol y este es el tolueno, ¿sí? A eso se refiere cuando hablamos de los compuestos aromáticos monosustituidos. ¿De acuerdo? Entonces, empezamos a desarrollar rápidamente, vamos a empezar a desarrollar rápidamente las diapositivas. Entonces, miren las propiedades del carbono. Dice, el carbono en todos los compuestos orgánicos es tetravalente. Acá tiene 1, 2, 3, 4. Miren acá, el carbono es tetravalente. Acá este carbono es tetravalente. Tiene 4 enlaces. Acá, este es el propanal. Acá tiene 4 enlaces. 1, 2, 3, 4. Acá también tiene 1, 2, 3, 4. Es tetravalente. Primero, en todos los compuestos orgánicos el carbono es tetravalente. Segunda propiedad, autosaturación. ¿Qué decimos? Mediante la cual los átomos de carbono se unen entre sí formando cadenas carbonadas. El enlace se realiza con un enlace simple, que es del etano. El doble enlace, que estaba por un enlace sigma y un enlace pi, es el eteno. El triple enlace, ¿de qué está compuesto? De un enlace sigma y 2 enlaces pi. Este es el triple enlace del etino. Ahora, vamos a ver lo que se denomina el carbono primario, el carbono secundario y el carbono terciario. Entonces, miren acá, este carbono es el carbono primario. Este carbono es el carbono. ¿Por qué? Porque está unido a un solo carbono. Está unido, este también está unido. Entonces acá, este es un carbono primario y este es un carbono primario. Otra característica del carbono primario es que tiene ¿cuántos hidrógenos? 3 hidrógenos. El carbono secundario es este. ¿Por qué? Porque está unido a un carbono y está unido a otro, a 2 carbonos, ¿sí? Este es el carbono secundario, porque está unido a un carbono y a otro, a 2 carbonos. Es el carbono. ¿Cuál es la característica del carbono secundario? Que tiene 2 hidrógenos. El carbono terciario. Este es el carbono terciario. ¿Está unido a cuánto? 1, 2 y 3 carbonos. Este es el carbono terciario porque está unido a 1, 2 y 3 carbonos. Característica de un carbono terciario que tiene un átomo de hidrógeno. Carbono cuaternario. Este es el carbono cuaternario. Está unido a 1, 2, 3 y 4 carbonos. No tiene 3, acá es 3. Entonces acá está el carbono cuaternario. Vamos a cambiar de ahí. Este es el carbono cuaternario. Tiene 1, 2, 3 y 4 carbonos. ¿Y qué? El carbono cuaternario está sin hidrógenos. ¿Por qué? Porque siempre decimos que los carbonos, el carbono es
Tetravalente, tiene 4 enlaces, ya no hay otras. Acá, ¿qué tenemos? La serie, acá, esta es la fórmula global del etano. Fórmula semi, generalmente se trabaja en la fórmula semidesarrollada, esta es la fórmula desarrollada. Este es el eteno, su fórmula global, su fórmula semidesarrollada, el eteno tiene 2 enlaces, o su fórmula desarrollada. El etino, que tiene ¿qué? Triple enlace, o también se le denota así. Acá debe ser 3, falta corregir. Acá debe ser 3. Miren, la serie homóloga se da cuando de un compuesto a otro hay una diferencia de un radical metileno o grupo metileno. Este de acá a acá tenemos, hay una diferencia de un grupo metileno. Entonces acá tenemos este que es el propano. Este compuesto es el butano. Y este compuesto, ¿quién es? Es el pentano. Es la serie. En cambio, en la serie homóloga, en la serie isóloga, dice, tiene el mismo átomo de carbonos. ¿Pero qué varían? Los hidrógenos. Los hidrógenos varían, por ejemplo, acá tenemos más 2 hidrógenos, de acá más 2 hidrógenos. Esa es la serie isóloga. Miren, acá tenemos carbonos amorfos. Luego tenemos los carbonos cristalinos. Hay 2 carbonos cristalinos naturales. Los carbonos cristalinos naturales, ¿cuáles son? El diamante y el grafito. Los carbonos cristalinos carbono cristalino, carbonos cristalinos artificiales, que cuando se hace bombardear con rayos láser una superficie de diamante grafito, ¿cómo se llaman? Los fullerenos. Los fullerenos da origen, da origen a otra rama de la ciencia. ¿Cómo se llama? La nanotecnología. O se origina la nanotecnología. Bueno, entonces acá, estos son amorfos, la antracita. Miren, acá tenemos la antracita, miren, la turba se va en el sentido de la flecha. ¿Quién tiene mayor antigüedad? La antracita. Mayor porcentaje de carbono puro. Mayor calor liberado. ¿Sí? Entonces acá se va fermentando, de turba pasa a lignito, de lignito pasa a la hulla, de la hulla pasa a antracita. Esa es la secuencia. Entonces sería turba, lignito, hulla y antracita. ¿Qué tenemos acá? Lo siguiente. La antracita se obtiene por la fermentación de los vegetales sepultados en terrenos pantanosos. Es el carbono más antiguo, de mayor poder calórico,
arde difícilmente con la llama porque requiere gran cantidad de aire. La hulla o carbón de piedra o carbón mineral es el más abundante y el más importante combustible industrial sólido. Es de color negro brillante, se usa en hornos de gas mediante destilación seca, genera gas de alumbrado o líquidos amoniacales, alquitrán y coque. Sí, ahora ya no se utiliza gas de alumbrado, ¿no? Se utiliza focos LED, pero anteriormente sí. Lignito es el estado muy avanzado de carbonización de los vegetales. Es muy débil como combustible, arde con llama larga, pero con mucho humo y un olor desagradable. La turba es el carbón de menor costo como combustible. Contiene vegetales descompuestos, arde con poco calor y mucho humo, olor desagradable, se utiliza para fabricar cartones. Miren, acá tenemos los elementos que comúnmente se encuentran en los compuestos orgánicos. El famoso yo. Luego que tenemos el flúor, el cloro, el bromo y el yodo. El azufre en algunos aminoácidos esenciales. Fósforo en el ATP. Silicio en el cristalino de los ojos. Boro para síntesis de muchas. Tetrahidrofurano, el borano en varias síntesis orgánicas. ¿Qué tenemos acá? Los hidrocarburos, aquellos compuestos que están formados por hidrógeno y carbono. Los compuestos alifáticos, que son los alcanos, que tienen enlace simple, cicloalcanos, que tienen cadena cerrada, los alquenos, que tienen doble enlace, y los alquinos, que tienen triple enlace. Los alcanos, fórmula global, CnH2n más 2, donde n es igual a 1, 2, 3. Tienen todos los compuestos orgánicos generalmente tienen enlaces covalentes. Son hidrocarburos saturados porque aquellos contienen el máximo número de átomos de hidrógeno, que pueden unirse con el número de átomos de carbono que hay en la molécula. Por ejemplo, acá tenemos el metano, etano y propano, como hemos visto. Metano 1, etano 2, propano 3. Acá tenemos el metano, miren, tetravalente. El etano, el carbono es tetravalente, tetravalente. El propano, tetravalente, tetravalente y tetravalente. El hidrógeno monovalente, porque el hidrógeno, ¿en qué grupo de la tabla está? Pregunta para todos, ¿el hidrógeno en qué grupo de la tabla está? Uno A. 1A, por eso es monovalente. Miren, acá tenemos al butano y acá tenemos al isobutano. Cuando hablamos de iso, ¿qué decimos? Miren, este carbono tiene que ser lineal. Entonces acá, miren, acá tengo carbono, hidrógeno. ¿Qué radical es? Es un radical metil. Este otro, ¿qué es? Otro radical metil. Cuando tengo dos radicales metil y el resto de la cadena tiene que ser lineal, ¿cómo se llama? Este compuesto se denomina iso. 1, 2, 3, 4. Iso.
Alcano de 4 carbonos. Alcano de 4 carbonos. El isobutano. Fórmula global del butano. ¿Cuántos carbonos tiene? 4. Hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos tiene el butano? Cuatro y 4, 8. 9 y 10. Tiene 10. Fórmula global del isobutano. 1, 2, 3 y 4. Carbonos 4. ¿Cuántos hidrógenos tiene el isobutano? Pregunta para todos. El isobutano, ¿cuántos hidrógenos tiene? El isobutano, ¿cuántos hidrógenos tiene? El isobutano, ¿cuántos hidrógenos tiene? Acá tenemos 3. Más 3. 6. Más 3. 9. Más 1. ¿Cuánto tiene? ¿Cuántos hidrógenos tiene el isobutano? 10. Cuando tienen la misma fórmula global y diferente fórmula estructural, ¿cómo se denominan? Aquellos compuestos que tienen igual fórmula global se denominan isómeros y tienen diferente fórmula estructural. Acá son los isómeros de cadena. En algún libro también van a encontrar isómeros. ¿Qué tipo de isómeros? Isómeros estructurales. ¿Quedó claro lo que son isómeros? Acá. Isómeros estructurales son aquellos que tienen y la misma fórmula molecular o global y diferente estructura. Por ejemplo, el N-butano que tiene 1, 2, 3, 4. Acá el isobutano. Esa es la estructura. 1, 2, 3 y 4. Acá que tenemos. 1, 2, 3 y 4. Tienen iguales fórmulas globales, pero diferentes fórmulas estructurales. Entonces acá son isómeros de cadena. O también se le denomina isómeros estructurales. ¿Cuántos isómeros estructurales tiene el pentano? 1, pentano. 2, 2-metilpentano. Ahí tienen 1, 2, 3, 4, 5. 2,2 dimetilpropano. Sí. 1, 2, 3, 4, 5.
Nomenclatura de alcano. Dice, se elige la cadena más larga y se empieza a enumerar por cualquiera de los extremos donde se tenga la sustitución más cercana. Puedo hacer cualquiera. ¿Qué dice? En el carbono 4, ¿qué radical tengo? El radical metil, 4-metil. Enlace simple. Heptano, 4-metil heptano. Miren, acá tenemos el radical metil, el radical etil, que también puede ser carbono 2, hidrógeno 5. El radical propil, que hemos visto, carbono 3, hidrógeno 7. El radical butil, carbono 4, hidrógeno 9. Isopropil, ¿sí? Acá tenemos isoprop. Radical metil, acá radical metil. Es el isopropil, que es igual a este. Es el isopropil. ¿Este qué carbono es? Es un carbono secundario. Este es un carbono, por ahí también se denomina secpropil. Vamos a borrarlo, vamos a ponerlo bonito. Secpropil, acá miren, ¿qué tenemos acá? Terbutil, porque este es el carbono terciario. 1, 2, 3. Es el terbutil. Un átomo, un alcano, si un átomo es un radical alquílico, metano. Le quitamos, pero acá le falta poner su... El radical metil o el radical metilo. 4 menos 1, 3 y su rayita. Miren, acá tenemos el metano, un solo carbono, etano 2, propano 3, butano 4, petano 5, hexano 6, heptano 7, octano 8, nonano 9 y deca 10. El número de carbonos se va incrementando. También a medida que va aumentando el número de carbonos se va incrementando el punto de fusión. Este es el punto de fusión. Acá de igual manera, cuando va aumentando el... ¿Qué es? El punto de ebullición. Nomenclaturas de alcanos. Se elige la cadena más larga y se empieza a enumerar por cualquiera de los extremos donde se tenga la sustitución más cercana, ¿no? En que el carbono 2, 2-metilpentano. No se puede hacer 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, esto no se puede dar. Si se elige la cadena más larga y se empieza a enumerar por cualquiera de los extremos donde se tenga la sustitución más cercana. Miren, los prefijos di-tri, 2,3, di, porque hay dos radicales metil. ¿Estos qué radicales son? Radical metil y esto también
2,3, acá está. 2,3. Di porque hay dos radicales metil. Hexano, cadena larga y enlace simple. Hexano. También puede ser así. 1, 2, 3. Ya no puedo cortar acá. 1, 2, 3, 4. 3,3. Acá está. Dimetil. Dimetil hexano. Dimetil. 3,3 dimetil hexano. Grupo funcional, el grupo amino, el grupo flúor, el grupo cloro, el grupo bromo, el grupo yodo, el grupo nitro y el radical vinil o, ¿cómo se llama? Vinil o etenil. Etenil o etenilo. Los radicales sustituyentes se nombran ¿en qué? En orden alfabético. ¿Quién va primero, bromo o nitro? ¿El radical bromo o nitro? Pregunta para todos. Cuando se enumeran los radicales sustituyentes, lo hacen en orden alfabético. Pregunta para todos. ¿Quién va primero, el bromo o el radical nitro? Los radicales sustituyentes se ordenan en orden alfabético. ¿Quién va primero, el bromo o el nitro? El bromo. Oh, correcto. 2 bromo, 3 nitro, butano. Lo mismo, 1 bromo, 3 nitro, butano. El siguiente, 1 bromo, 3 nitro, butano. ¿Cuál es el nombre, Yupa? ¿Cuál es el nombre ahí? ¿Quién se nombra primero? ¿El radical metil o el radical etil? Para nombrar estos radicales sustituyentes, ¿quién va primero? ¿El etil o el metil? Etil, profe. El etil. Etil. 4 etil, 2 metil, octano. ¿Cuál es la estructura del 2-etil, 4-metil hexano? 2-etil, 4-metil hexano. Listo. Miren, acá tenemos los cicloalcanos. El primer cicloalcano, 1, 2, 3, el carbono es tetravalente, ciclopropano. Acá, ¿cuánto tenemos también? 1, 2, 3, 4, ciclobutano. Acá también tenemos 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cómo se va a denominar el ciclopentano? Y ahora acá, ¿cuánto tenemos? Miren, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces va a ser el ciclo hexano. El ciclo hexano. Miren, los hexanos son isómeros con los alquenos, CnH2N, donde n es mayor que 3. En cambio, el otro es mayor. Los alquenos, miren, los ciclo
alcanos también tienen la misma fórmula. Si tienen la misma fórmula, ¿qué son? Fórmula global, son isómeros, la misma fórmula. Los alquenos tienen al menos un doble enlace entre carbonos, llamado también olefinas. 1, 2, 3, 4. 1 buteno, 2 buteno, 1 buteno y 2 buteno. Acá tenemos 1 buteno y acá tenemos 1 y 2. 2 buteno. ¿Qué isómeros son? Isómeros. ¿De qué? De posición. Miren, acá tenemos isomería geométrica. ¿Por qué se le llama isomería geométrica? Miren, acá el doble enlace es el plano de referencia. Acá tengo un cloro y acá tengo un cloro. Entonces va a denominar cis. Acá, el plano de referencia, pero están en ambos planos. ¿Cómo se denomina? Es el compuesto trans. Cis dicloroetileno. Trans dicloroetileno. Sí, acá están en signos diferentes. Acá están en grupos iguales. Alquinos. Fórmula general. CnH2n-2, donde n es igual a 2, 3, 4. Contiene al menos un triple enlace entre átomos. Los alquinos contienen al menos un triple enlace entre átomos. Correcto. Acá tenemos 1 butino, 2 butino. Si acá tenemos 1 butino y acá tenemos 2 butino, ¿qué tipo de isómeros son? Isómeros. ¿De quién? Son isómeros de posición. Vamos a ponerle bien ahí. Isómeros de posición. Está en 1 y está en 2. Producción del acetileno. El carburo más agua me da etino, cuyo nombre común es acetileno. Acetileno, nombre común acetileno. Esto se utiliza en las soldadoras autógenas o se llama soplete oxoacetilénico, ¿sí? Miren, acá será, pero acá hay que esperar que salga todo el aire. Que salga todo el aire. Si acá tenemos aire y su combustible vuelve, explota todo este matraz, explota, sí, hay que esperar que salga todo el... Y ha habido muchos problemas. Otro problema ambiental. Hielo que arde. Miren, acá tengo carbono, este es hidrógeno, este es hidrógeno, este es hidrógeno y este es hidrógeno. Entonces, es el metano. Metano más oxígeno, me obtengo anhídrido carbónico más agüita. ¿Sí? Ahora, en las profundidades del Ártico
de los polos norte y sur, hay gran cantidad de hidratos de metano, no es hidratos de carbono. Hidratos de carbono son los lúcidos, hidratos de metano. ¿Qué pasa con el calentamiento global? Se están disolviendo estos hidratos de metano y están eliminando metano a la atmósfera y están aumentando el fenómeno de calentamiento global. Entonces, el calentamiento global hace que se disuelvan este tipo de gases y entonces se va a romper el equilibrio, me parece, dentro de pocos años. ¿Se recuerdan de esto? Sí. Este doble enlace salta, un doble enlace, otro doble enlace salta para acá y otro para acá. Acá están. Luego, este salta para acá, este salta para acá, ¿sí? Y este salta para acá. Entonces, por eso, para evitar todo esto, se expresa así. Cuando se mueven los dobles enlaces se denomina resonancia. Resonancia. Listo. Nomenclatura de compuestos orgánicos. ¿Qué tengo ahí? El etilbenceno, clorobenceno, aminobenceno. ¿El aminobenceno con qué otro nombre se le conoce? El aminobenceno se denomina también la anilina. Nitrobenceno. Si fuera acá, si fuera, miren, acá sería NO2, NO2 y acá NH3, ¿qué sería? El trinitrotolueno. Entonces, cuando tenemos hidrocarburos aromáticos bisustituidos, tenemos lo siguiente, cuando tenemos bisustituidos. En la posición 1,2 es la posición orto, que se denota como O. Cuando tengo la posición 1,3, meta, se le denota con M. Y 1,4 para, se le denota con P. A ver acá. 1,2 dibromobutano, o también se le denomina el orto, ortodibromobenceno. Benceno. Vamos a ponerle bien benceno, ¿ya? Benceno. Se no quiere salir. Ya. No quiere. 1,3 dibromobenceno. O meta dibromobenceno. Meta
dibromo benceno. Así se, miren, acá tenemos estos con los compuestos, el naftaleno. Este es el naftaleno, el antraceno, el fenantreno, el naftaceno, el benzoantraceno, el dibenzaantracén, la benzopirena y tenemos luego el coroneno. ¿Sí? Ahora, no se sugieren las huelgas, quemar llantas, porque algunos de estos compuestos se pueden originar. ¿Se recuerdan del derrame de petróleo ¿En dónde fue el derrame de petróleo? En las costas del Perú, ¿sí? En las costas del Perú, cerca de la Pampilla. Miren, entonces acá el petróleo crudo es insuflado a 370 grados Celsius. En gas, ¿qué tenemos? De carbono 1 hasta el carbono 3. Gasolina, del carbono 4 al carbono 6. Nafta, del carbono 6 hasta el carbono 9. El queroseno, de carbono 10 a carbono 11. El diésel 1, del carbono 12 al carbono 13. Luego acá viene y acá viene el residuo. Cuando mayor es la concentración, cuando mayor es el número de carbonos mayor a 17, son los sólidos. ¿Cuáles son los sólidos? La brea. ¿Qué más? El asfalto. A esto, ¿cómo se llama todo esto? Una columna de fraccionamiento. ¡Listo! ¡Empezamos! Con la primera pregunta de la práctica. A ver, ¿hasta acá quedó todo claro? Hasta acá Sí, quedó todo profe. claro. Voy a tomar un poquito de agüita. Pregunta para todos. Hasta acá quedó todo claro. Sí, profesor. ¿Quedó todo claro? Sí, profesor. Ok, a ver, vamos a ver si me han entendido entonces. A ver, dice, primera pregunta, determine el valor de verdad o falsedad según corresponda. 1. ¿Qué nos dice en la pregunta número 1? En la pregunta número 1 dice, la química orgánica se encarga del estudio del carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, del carbono y de sus compuestos, tanto de origen natural como artificial. ¿Verdadero o falso? La primera proposición, ¿verdadero o falsa? Verdadero. Verdadero, o sea, el carbono, ¿no? ¿Todo compuesto orgánico qué? Se quema. Todo compuesto orgánico, ¿por qué se quema? ¿Por qué? Porque deja un residuo negro. ¿Y el residuo negro a qué se debe? Al carbón. Listo. Segundo, la teoría vitalista fue propuesta por Jacobo Berzelius. ¿Qué nos dice Jacobo Berzelius? Jacobo Berzelius nos dice que todos los compuestos de origen, todos los compuestos orgánicos están originados por un eh,
ser vivo, tanto vegetal como animal. Entonces, eso corresponde a la teoría vitalista. La teoría vitalista fue propuesta por Jacobo Berzelius. ¿Verdadero o falso? La proposición 2. Verdadero. Verdadero. 3. El primer compuesto orgánico sintetizado de manera artificial que desechó la teoría vitalista de Berzelius fue sintetizado por Faraday Qualer. ¿Cuál es ese compuesto? Ese compuesto es este. ¿Cómo se llama este compuesto? Uria. La urea, correcto. Ahora todos los campesinos están buscando la urea porque la urea es como un abono. El primer compuesto orgánico sintetizado fue el cianato de amonio. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. ¿Cuál es la respuesta en la pregunta número 1? A ver. La alternativa B. Correcto. Pasamos. Pregunta número 2. ¿Qué nos dice la Determine el número de proposiciones correctas o verdaderas respecto a las características y propiedades de un compuesto orgánico. Todos los compuestos orgánicos son solubles en agua. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. El aceite, por ejemplo, que es un compuesto orgánico. Dice, los compuestos orgánicos generalmente no conducen la corriente eléctrica. ¿Por qué no conducen la corriente eléctrica? Porque tienen enlace. ¿Qué tipo de enlace? Covalente. ¿Verdadero o falso? La segunda proposición. Generalmente no conducen corriente eléctrica los compuestos orgánicos. El plástico no conduce la corriente eléctrica. El alcohol no conduce corriente eléctrica. El benceno no conduce corriente eléctrica. El tolueno no. Generalmente no conducen corriente eléctrica. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Siguiente. Los elementos organógenos son carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. ¿El sodio es organógeno? Segundo. ¿Qué falta acá? Al oxígeno. La tercera proposición, ¿verdadera o falsa? La tercera proposición, pregunta para todos, ¿verdadera o falsa? Falsa. Falsa. Todos los compuestos orgánicos tienen enlace covalente. En su estructura predomina, está bien, no todos, predomina el enlace covalente. El enlace covalente. ¿Entre qué se da el enlace covalente? A ver, un momentito, pensando, vayan pensando un ratito. A ver.
¿Cuándo se da el enlace covalente? El enlace covalente, ¿entre quién se da? Entre los no metales. ¿Se recuerdan? En su tabla, carbono, metal o no metal. En su tabla, o les presto mi tabla. No Les he metal. dicho, carbono, metal o no metal. No metal. No metal, correcto. Hidrógeno, metal o no metal. No metal. No metal. Oxígeno, metal o no metal. No metal. No metal. Nitrógeno, metal o no metal. No metal. No metal. En su estructura molecular, predomina el enlace covalente en los compuestos orgánicos. ¿Verdadero o falso? En su estructura molecular, los compuestos orgánicos, predomina el enlace covalente. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. En la actualidad existen más compuestos orgánicos que inorgánicos. ¿Verdadero o falso? ¿Qué dicen? En la actualidad existen más compuestos orgánicos que inorgánicos. ¿Verdadero o falso? Falsa, profe, falsa, falsa. Verdadero, hay más compuestos orgánicos. ¿Por qué? Porque el carbono forma cadenas lineales, cadenas ramificadas, dobles y triples enlaces. Hay más compuestos orgánicos que inorgánicos. Esto es verdadero. ¿Cuál es la respuesta en la pregunta número 2? ¿Cuál es la respuesta en la pregunta número 2? ¿Cuántas proposiciones correctas hay? 3. 3. ¿Cuál es la clave? La C. La C. ¿Quedó correcto? Ahora hay más compuestos orgánicos, ¿sabes? Desde que se crean los gases, los compuestos fluorocarbonados, los aislantes, neopreno, etcétera. Hay un montón, el PVC, policloruro de vinilo, ¿sí? El tereftalato, todo. Hay como 250 tipos de plásticos, etcétera. Verdadero es el último, entonces C. A ver, pregunta número 3. ¿Qué nos dice la pregunta número 3? Respecto a las propiedades generales de los compuestos orgánicos. Vamos a corregir ya. Ahora me piden hablar de los compuestos orgánicos. 3. En su estructura, dice, puede tener átomos. Átomos es singular o plural. En su estructura, necesariamente. Tiene que tener 2 o más átomos. Miren acá. El metano ¿es compuesto orgánico o inorgánico? Pregunta para todos. ¿El metano es compuesto orgánico o inorgánico? Orgánico. Orgánico. Acá tengo el otro, el ácido metanoico. Este es el ácido. ¿Qué ácido? El ácido metanoico.
El metano, ¿cuántos átomos de carbono tiene? 1. El ácido metanoico, ¿cuántos átomos de carbono tiene? 1. Los compuestos en su estructura deben tener átomos de carbono. 1 o más átomos de carbono sería verdadero. En cambio, en su estructura necesariamente deben tener átomos de carbono. ¿Verdadero o falso? La primera proposición, ¿verdadero o falso? ¿Verdadero? Átomos, ¿qué quiere decir? Más de uno. Acá tengo un átomo de carbono, acá también tengo un átomo de carbono. Necesariamente deben tener átomos de carbono. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, porque átomos. ¿Y el metano qué? ¿Tiene un solo carbono? ¿No es compuesto orgánico? Sí. ¿Necesariamente deben tener uno o más átomos de carbono? Ay, sí, sería verdadero. Después estoy otra vuelta. Todos los compuestos tienen en sus unidades estructurales enlace carbono-carbono. ¿El metano tiene enlace carbono-carbono? Ahora, el ácido metanoico, hidrógeno, carbono, oxígeno y radical oxidrilo. ¿El ácido metanoico tiene enlace carbono-carbono? No, el metano tiene enlace carbono-hidrógeno, acá tiene carbono-oxígeno, carbono-hidrógeno, carbono-oxígeno. Todos sus compuestos, todos son compuestos que en sus enlaces poseen enlace carbono-carbono, como por ejemplo que el etano, carbono-carbono, hidrógeno, 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 acá hidrógeno, acá hidrógeno y acá hidrógeno. Todos son compuestos que en sus enlaces, que en sus unidades estructurales poseen enlace carbono-carbono. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Todos, ¿no? El metano, el ácido metanoico, falso. Siguiente. Su solubilidad en el agua es elevada. Primera pregunta, ¿los compuestos orgánicos son solubles en agua? No. No son solubles en agua, debido a su alto momento dipolar. No, ¿por qué? Ah, no, esto es falso. Les explicamos por qué. Acá tengo la molécula de agua, oxígeno, hidrógeno e hidrógeno. El agua, miren acá, tiene esta estructura. Momento dipolar, acá negativo, acá momento dipolar positivo, momento dipolar, tiene alta polaridad. ¿Debido a qué? A su momento dipolar. ¿Por qué? Hay una descompensación de cargas. A ver, en su tabla, electronegatividad del oxígeno y electronegatividad del hidrógeno. En su tabla, electronegatividad del oxígeno. En su tabla, electronegatividad del oxígeno. 3,45.
Ya, 3,5. Ok, gracias. Hidrógeno. Electronegatividad del 2,2. hidrógeno. 2,2. Ya, le ponemos 2,2. Le acuerdo la escala de Linus Pauling 2,1, por decir. Entonces acá tenemos el electronegatividad del carbono, por decir acá en el etano. Y electronegatividad del hidrógeno. Del hidrógeno es 2,1, 2,2, ya va por ahí. Electronegatividad del carbono. Electronegatividad del carbono. Nadie encuentra de los 55 alumnos, nadie encuentra electronegatividad. A ver cuántos hay. ¿Cuántos alumnos? Uy, nadie. ¿Qué pasó? 63 alumnos. Electronegatividad del carbono. En su tabla. O les presto mi tabla. Nadie tiene su tabla periódica. A ver. Electronegatividad del carbono. 2,55. Ya, 2,5, correcto. Gracias, Felicita. Miren acá su diferencia de electronegatividades es igual a 0,4. En cambio acá su diferencia de electronegatividades es igual a ¿cuánto? A 1,4. Hay una descompensación de las cargas. Por eso el agua disuelve a los compuestos que tienen enlace iónico. Entonces acá, esto es falso, ¿sí? Porque tiene enlace, que el enlace covalente a polar tiene que ser menor que 0,4. Siguiente, a condiciones ambientales existen en los tres estados de oxidación. Por ejemplo, tenemos al gas natural que está en estado, gas natural, el metano, que está en estado gaseoso. La gasolina, carbono 6, hidrógeno 14. La gasolina en estado líquido. En estado líquido. Y ahí tenemos la brea. Mayor que 17 tenemos la brea. ¿Y qué más tenemos? El asfalto. Los compuestos orgánicos existen a condiciones ambientales, existen en los tres estados de oxidación, sólido, líquido y gaseoso. ¿Verdadero o falso? Cuarta proposición, ¿verdadero o falso? Cuarta proposición, ¿verdadero o falso? Los Verdadero. compuestos orgánicos existen en los tres estados de agregación. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Ya están cansados, creo, del ciclo. ¿Cuál es la respuesta en la pregunta número 3? La B. La alternativa B. Ok, gracias. Problema número 4. Miren, ¿qué tenemos acá? Ya empezamos por lo que está más. La antracita, el coque y el carbón animal, ¿qué son? Carbono, ¿qué son? Carbonos amorfos. El hollín y la hulla, ¿qué son? Carbonos amorfos.
El diamante es el carbono cristalizado natural. También el diamante es el carbono cristalizado natural. En cambio, el fullereno es el carbono cristalizado artificial. Acá entonces se llaman los fullerenos, que se originan cuando se hace incidir sobre una superficie de carbono determinados rayos láser. ¿Qué nos dice en la pregunta número 4? Respecto a los carbonos cristalinos naturales. En la columna A, ¿cuántos carbonos cristalinos naturales tenemos? Pregunta para todos. En la columna A, ¿cuántos carbonos cristalinos naturales tenemos? En la columna A. En la columna A, ¿cuántos carbonos cristalinos naturales tenemos? 1. 1. Solamente el diamante. En la columna B, ¿cuántos carbonos cristalinos naturales tenemos? 1. 1 también. ¿Cuál es la respuesta en la pregunta número 4? La C. La alternativa C, correcto. A más B igual a 2. 5. Las propiedades químicas, miren acá dice, determine el valor de verdad o falsedad respecto a las propiedades químicas del carbono. La covalencia, ¿respecto a qué? Al enlace covalente. Está esto respecto al enlace covalente. ¿Por qué se caracteriza el enlace covalente? Pregunta para todos. ¿Por qué se caracteriza el enlace covalente? ¿Por qué se caracteriza el enlace covalente? Porque hay una compartición. ¿De qué? De electrones. ¿En qué tipo de enlace hay ganancia y pérdida de electrones? ¿En qué enlace? Hay ganancia. ¿Qué tipo de enlace? Iónico. ¿Por qué? El enlace iónico se da entre quién? Entre un metal y un no metal. Entonces, acá, ¿qué tenemos? El metal pierde electrones, el no metal gana, entonces cede sus electrones. Entonces, acá está, ¿sí? El enlace iónico se da cuando, ¿qué? Cuando hay transferencia de electrones. ¿Quedó claro eso? Entonces,
En los compuestos orgánicos, ¿qué tipo de enlace prevalece? ¿El enlace covalente o el enlace iónico? El covalente. El covalente. Entonces acá dice, en las propiedades químicas del carbono, la covalencia forma el enlace por la ganancia y pérdida de electrones. La primera proposición, ¿verdadero o falso? Falso. Falso. ¿Quedó claro eso? Mediante la autosaturación, a ver, alternativas. Mediante la autosaturación se forman cadenas carbonadas abiertas o cadenas carbonadas cerradas, como los cicloalcanos. ¿Verdadero o falso? La segunda proposición, ¿verdadero o falso? Mediante la autosaturación se forman cadenas carbonadas, lineales o ramificadas, o también cadenas cerradas como los cicloalcanos, cicloalquenos y cicloalquinos. La segunda proposición, ¿verdadero o falso? Verdadero. Siguiente, al unirse, lo hacen solo con enlaces simples, nada, con dobles enlaces y qué, y triples enlaces. Esto es falso. La hibridación. A ver, les explicamos rápidamente. El carbono, número atómico del carbono. A ver, 12. 12, 12. número atómico 12. Peso atómico es 12. Número atómico. Número atómico del carbono. Número atómico del carbono. Nadie. Número atómico del carbono. 6. Entonces acá tengo 1s sub 2, 2s sub 2, 2p sub 2. ¿Cuántos son? 6. A eso se refiere. Cuando tenemos 6 electrones. Miren. 1, 2, 4, 2, 6. Acá tenemos que el nivel principal K, el nivel principal L. Entonces, en el subnivel L, ¿qué vamos a tener? Miren, 2S sub 2, 2P sub 2. Acá tenemos 2S sub 2, no hay problema. En el subnivel P, ¿qué tenemos? 2P de X, 2P de Y y 2P de Z. En un orbital, ¿cuántos electrones como máximo hay? 2. 2 electrones. Miren acá. Entonces acá tengo el subnivel S. Spin paralelo y spin antiparalelo. Acá tengo 2. Spin paralelo, spin paralelo. ¿Qué pasa en la hibridación? La hibridación es una mezcla de orbitales puros. ¿Dónde está acá? A ver, acá. Esto no, ya, acá. Entonces, este electrón salta para acá. Se mezcla un orbital S con 3p. ¿En qué es un nivel 2? 2. Orbitales híbridos 1s y 3p. Orbitales híbridos 1s y 3p. 1s y 3p. 1s y 3p. Es la mezcla. ¿Cuántos orbitales híbridos tenemos? 4. 1, 2, 3 y 4.
Entonces, acá, ¿qué tenemos? Spin paralelo, spin paralelo, spin paralelo y spin. Por eso, el carbono en su última capa tiene 4 electrones desapareados. O es tetravalente. 1, 2, 3 y 4. La hibridación se realiza en el penúltimo nivel. ¿En qué se realiza? En el último nivel. La última proposición, ¿verdadera o falsa? Falsa. No es en el penúltimo, sino es en el último. ¿Cuál es la respuesta en la pregunta 5? ¿Cuál es la respuesta en la pregunta número 5? La D. La alternativa D. D de dedo. Gracias por su atención. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. Están muy lentitos. Gracias, Gracias, profesor. profesor. Ya, gracias. Nos vemos. Ya hemos hecho sin querer hibridación. Ok. Profe, profe, una Dígame. preguntita. Una pequeña consulta nomás. Materia orgánica es, ¿cómo se diferencia de materia, de compuesto orgánico, profe? Son términos diferentes, ¿no, profe? No, materia Mate orgánica y compuesto es orgánico. una porción de materia. La materia está constituida ¿por qué? Por compuestos, ¿sí? La materia. Entonces, está compuesta por decir, el aceite. El aceite de girasol es el ácido oleico, ¿sí? Etcétera. O sea que tienen compuestos, materia orgánica es aquello que tienen compuestos orgánicos. Y los compuestos orgánicos es como el todo y sus partes, ¿no? Materia orgánica es todo, las partes, por ejemplo, el metano, materia orgánica, la gasolina, materia orgánica, el arroz, materia orgánica. A eso se refiere. Ah, ya, ¿A profe, muchas qué? gracias. Ajá, a eso se refiere. ¿Quedó claro eso? Ok. Profe, ya lo entendía. Profe, y no se puede, Ya, entonces, gracias. Me están llamando ya de la otra profe, sección. Gracias.